ahora, no sé si ayer o años antes he contado testimonio que cuando ha guardado algo, ¿verdad, hermano? Y no lo he confesado delante de Dios, amén, o no me he humillado delante de la presencia de Dios, guardo ira, guardo rencor, guardo muchas cosas dentro de sí, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Y guardamos, amén, el engaño que después el día de mañana se transforma en pecado en nuestros corazones. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y seguimos agregando, amén, aquí que dice, ¿cuáles son las características de un corazón duro? Lo que habíamos leído. Si nosotros nos preguntamos, ¿cómo puedo saber yo que me estoy endureciendo? Es porque estoy dando lugar al pecado. Amén. Es porque estoy dando lugar, Dios bendiga a la iglesia del Señor, a ese engaño que dice que muchas veces el enemigo lo pone como tentaciones. Nosotros poco a poco, amén, meditamos en él, lo tomamos y luego dice que se consuma el pecado en ese engaño. Por eso la palabra de Dios dice, la palabra de Dios es veraz. La palabra de Dios, hermano, es verdad. De todo lo que Dios nos habla, de la palabra de Dios es verdad. Porque el que miente dice que es nuestro enemigo el diablo. Él ha venido a matar, a robar, a destruir. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Él es mentiroso por naturaleza. Dios bendiga a la iglesia en esta noche. Que el Señor lo reprenda. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Y que el enemigo siempre va a venir con engaño, amén, a nuestras vidas, amén. Dice, mientras más tiempo pase, más resistente se pone el corazón. Por eso decía la exhortación, hay un versículo también, siempre lo digo y nunca lo busco, que el Señor me perdone. Amén, que cuando nosotros tenemos que decir, amén, que la corrección tiene que ser al instante. Aunque a veces parezca dura, amén, pero la corrección en el Antiguo Testamento dice, debe ser, ¿verdad, hermano, cierto? Al instante y en los momentos en cuanto se está dando, ¿verdad, hermano, cierto? La falta. A nosotros nos castigaban, amén, en la casa siempre he dicho, amén, cuando nos pillaban en el acto. Así es Dios también con nosotros. Amén, porque ahí nosotros nos vamos a acordar y vamos a reconocer. Porque después, amén, nos excusamos y no nos reconocemos. Por eso dice que el corazón se va poniendo resistente, hermano. Amén, va resistiendo. Amén, entre más tiempo va pasando. Unas personas, dice, no todos son iguales. ¿Verdad? Porque aquí dice, unas personas son más sensibles y se arrepienten, mientras otras son más duras. Algunos dicen, no, yo soy más firme, tengo más fe, me considero mejor, y a veces todo lo contrario. Voy a hacer como que estoy mirando al coro, como que estoy mirando acá. Entonces, ¿saben lo que hacen? Se empiezan, ¿verdad, hermano? Dicen, no, yo soy firme, yo soy resistente, y todo lo contrario, se están endureciendo. Amén, no se están doblegando delante de la presencia de Dios. Y de esa forma Dios nos quiere prevenir, hermano. Cuando viene el enemigo, nosotros tenemos que decirle, no, Señor, no, diablo, te reprendo en el nombre de Jesús. Yo me humillo delante de tu presencia. Yo necesito de ti. Dios bendiga la iglesia del Señor. Amén. Y dice también que unas personas son más sensibles y se arrepienten, mientras otras son duras y nada parece afectarle. Amén. Porque algunos parecen, verdad, hermano, cierto, que nada me afecta, nada me daña, todo feliz. Y por dentro también me estoy endureciendo. También puede estar, verdad, hermano, contriñando el corazón, verdad, hermano, apretándose el corazón. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Endurecer el corazón, dice, toma tiempo. Por lo tanto, es más fácil decir, porque hay tanta prisa, mañana hablaré con él. Entonces yo puedo decir, si tengo un consejo, una palabra de aliento para el hermano, Dios bendiga a la iglesia del Señor, voy a ir viendo que siga cometiendo falta, que siga cayendo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Amén. No tenemos que, por eso también nos dice, no dejemos para mañana, hermano, lo que podemos hacer hoy. Si hoy podemos orar, si hoy podemos cantar para levantar a un hermano, amén, si hoy podemos darle una palabra de aliento, una palabra verdadera, ¿sí? Que el Señor, ¿verdad, hermano? Porque sabe que la exhortación es un área en la cual es útil la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es útil para varias cosas, amén. Para exhortar de distintas formas de acuerdo como lo requiere la situación. Porque dice que Pablo, ¿verdad, hermano, cierto? Y le hablaba a Tito, a Timoteo, exhórtale, ¿verdad, hermano? Y repréndele duramente. Para cada situación hay algo, ¿verdad, hermano, cierto? Que necesita una disciplina, ¿verdad, hermano, cierto? Una corrección. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Hay distintas formas en las cuales se puede realizar de acuerdo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. La situación lo requiera. Porque muchas veces esperamos hasta mañana para exhortarle.
¿Sientes que Dios te está llamando a exhortar a alguien, pero no lo has hecho todavía? ¿Cuáles son los motivos por no haber hablado con la persona todavía? Preguntémonos, hermano. ¿Estaremos poniendo la palabra por obra y estaremos transmitiendo esa palabra a nuestros hermanos? Porque en esta noche nos está hablando de exhortarnos los unos a los otros, ¿verdad? Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Hay alguna razón de que no hacerlo ahora, o tal vez en este día o en esta semana? Dice, formula un plan, pensando en cómo y cuándo hacerlo. Pero nosotros sabemos que Dios tiene el momento, amén, y la herramienta indicada cómo llegar a nuestro hermano. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Cómo nosotros podemos aconsejarle, hermano? Lo mejor que usted podría hacer es orar. Lo mejor que usted podría hacer es cantar. Lo mejor que usted puede hacer es leer la palabra de Dios. No tenemos que conformarnos con llegar a la iglesia y escuchar el mensaje del predicador. Nosotros tenemos que orar en la casa, leer la palabra de Dios. Y a veces hay mensajes que son solamente para nosotros. Tenemos que también tomar, Dios bendiga a la iglesia del Señor, y diferenciar, discernir. A veces Dios nos está hablando a nosotros, un mensaje personal, y tal vez pensamos que es para todos los que están a nuestro alrededor, para toda nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestra esposa, y a veces Dios quiere tratar personalmente con mi vida o tal vez con su vida. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Por eso usted personalmente, con su Biblia, usted pide un mensaje. Amén. Escuchó otro mensaje por ahí, se reflejó otro mensaje en la radio, en un WhatsApp, en algo. Amén. Pero yo también tengo la capacidad de ir y decir, Señor, háblame. Y usted habla con Dios. Háblame, Señor. Estaré haciendo bien. Necesito de algo. ¿Me vas a librar de algo en el día de hoy? ¿Me quieres bendecir de alguna manera? Amén. La Biblia, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? La oración es para nosotros hablar con Dios. Y la Biblia es para que Dios nos hable a nosotros. ¿Cuántos lo creen así? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Mira algunas cosas, ¿verdad, hermano? Que nosotros respondimos verdadero o falso. Dice, contesta falso o verdadero. Exhortar es presionar a la persona para que cambie actitud. Nosotros le pusimos que es falso. Amén. Dice, exhortar es avergonzar a la persona para que cambie de actitud. Tampoco es para eso, para avergonzar. Pero sí es para, dice, exhortar es animar a la persona para que cambie de actitud. Amén, hermano. Para eso, ¿verdad, hermano? La exhortación, para que al final de todo, amén, Dios bendiga a la iglesia del Señor, cambie de actitud. Amén. A veces la palabra de Dios lo avergüenza, claro que sí. Si Dios nos descubre nuestra falta, nuestro pecado, ¿qué culpa tiene, verdad, hermano, el predicador? ¿Qué culpa le tiene el hermano o la hermana que está cantando y nos está hablando de una falta, de un pecado que nosotros estamos cometiendo? Nos sentimos avergonzados porque nosotros mismos hemos fallado. Nosotros mismos, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Muchas veces hemos sido débiles. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero el final, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Que la exhortación es para que la persona, hermano, salga del engaño. Se arrepienta, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? De su pecado. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude, nos guarde en el día de hoy. Amén. Dice también, 2 de Timoteo, capítulo 3, 16, que la herramienta más poderosa, o una de aquellas que Dios nos provee a nosotros, es lo que dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Toda la escritura, el nuevo, el viejo, el antiguo, el Nuevo Testamento, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Esta es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Para qué? Siga con el otro versículo. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén, hermano. Entonces, para eso Dios nos capacita, nos prepara, nos corrige a través de la palabra, porque algún día Dios nos va a usar. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y Dios nos guarde en el día de hoy. Mire, dice, no faltan personas que quieren decirnos lo que debemos hacer. ¿Cómo sabemos si sus consejos son aceptados o no? Al usar la Biblia para exhortar, podemos estar seguros de que nuestro consejo está basado en la sabiduría de Dios. Porque claro, nosotros podemos tener familia,
familiares, amigos que muchas veces nos aconsejan y no son malos consejos, son buenos consejos, amén. Pero cuando viene en dirección en cuanto a la palabra de Dios, tiene algo especial. Porque ahí viene la sabiduría de Dios hablando en nuestra vida. Y cuando nos habla la sabiduría de Dios, nos está hablando del ayer, de hoy y hermano y el de mañana. Porque Dios conoce nuestro transitar. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice también, amén, en 2 Timoteo 4:2, que nos exhorta, ¿verdad, hermano? También de esta manera. Dice, le habla Pablo a Timoteo que prediquen la palabra, que instes. Amén. ¿Cuándo? Dice, ¿en qué momento? A tiempo. Amén. Y fuera de tiempo. Amén, hermano. Se da cuenta que la palabra de Dios, amén, debe ser, ¿verdad, hermano? A tiempo, en el momento preciso. Amén. Dios va a tener una palabra cuando nosotros estemos pasando la dificultad o estemos en la tentación, y Dios nos va a advertir, amén, a través del consejo de su palabra. Y nosotros vamos a tener la capacidad de decir, Señor, retengo tu palabra, me tomo de ella, amén, rechazo, amén. Porque ¿qué estamos haciendo nosotros ahí? Nos estamos sometiendo a Dios, aceptando la voluntad de Dios. ¿Y qué sucede? Dice que nosotros sometiéndonos a Dios resistimos al diablo y Él huirá de nosotros. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Dios bendiga a la iglesia del Señor. A veces pasa un momento en el trabajo que estamos escuchando harta alabanza, harta música, pero llega el momento que falta algo en nuestra vida, mi vida. Y esa es la palabra del Señor. Porque la alabanza no lo llena todo. Tiene que venir la palabra de Dios para que ella, ¿verdad, hermano? A nosotros, ¿cierto? Nos inste, amén. Que a través de la predicación, de la exhortación, nos cite a tiempo y fuera de tiempo. Porque a veces Dios nos dice, lo que pasó, pasó, porque no guardamos la palabra del Señor. Redarguye, dice, reprende. Amén, hermano. Se da cuenta que la exhortación es parte de otras herramientas de que Dios tiene para hablarlos, para dirigirnos a nosotros. Redarguye, que tiene que, amén, la palabra de Dios tiene que ir dirigida así, hermano, tratando de decirle, pero convéncete. Sí, no hay otra opción que la palabra de Dios que tiene que llegar a nuestras vidas. Tratando de llevarlo, ¿verdad, hermano, cierto? A esa situación que el hombre o el hermano, la persona reconozca que no hay otra opción. Porque como dice la Escritura, hermano, Cristo es la puerta. Amén, Cristo es el camino. Dios bendiga a la iglesia del Señor. No hay dos caminos, ¿verdad, hermano? Hay un solo camino que lleva a la vida eterna, a la salvación de nuestras almas. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Redarguye, reprende. Amén. Entonces Dios también nos da la capacidad a veces para reprender. Amén. Pablo dice que era un hombre a veces severo. Dios bendiga a la iglesia del Señor, que corregía, ¿verdad, hermano, cierto? Muchas cosas deficientes, y reprendía también como a padre a sus hijos. Exhorta, dice, con toda paciencia y doctrina. ¿Se contradice la palabra de Dios? No se contradice. Para cada situación, exhorta con paciencia. O sea, no tenemos que cansarlo de exhortar. No se trata de decir que lo haga siempre pacientemente, sino que no tenemos que cansarlo. El hermano volvió a fallar, la hermana volvió, ¿verdad, hermano, cierto?, a equivocarse. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Tenemos que ir de nuevo con la palabra de Dios. No tenemos que decirlo, caso perdido. De eso no está hablando la palabra de Dios. No tenemos que pensar eso, amén. Nosotros no tenemos más amor que Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor, amén. Dice con toda paciencia, ¿y qué más? Y doctrina. Eso es importante, amén. Aquí mire lo que vemos nosotros. Aunque usamos la Biblia, la última parte del versículo dice que hay que corregir y exhortar ¿con qué? Con toda paciencia y doctrina. Amén. Tiene que ir acompañada la doctrina, decía la Escritura, la doctrina de los apóstoles. ¿Y quién dice que de dónde la aprendieron ellos? De Cristo. El Señor les enseñó 3 años y medio, hermano. Nosotros estamos discipulados, no sé si fueron 5 o 4 meses, y algunos ya nos cansamos. Dios bendiga a la iglesia del Señor, de leer 7 capítulos a la semana, de aprender un texto de memoria. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero dice que el Señor no les dejaba descansar durante 3 años y medio a Pedro, a Juan y a Santiago. Dios bendiga a la iglesia del Señor.
Él le acompañó en todo momento. Amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y Dios nos guarde en el día de hoy. El poder, dice, de cambiar una vida. Mire, escucha esto. No viene de nosotros, sino de la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? La palabra tiene poder para cambiar el corazón del hombre. Dios bendiga a la iglesia del Señor. La palabra de Dios, hermano, es una espada, amén, que entra en el corazón del hombre. Amén, dice que esta, verdad, hermano, separa, verdad, hermano, cierto, el alma y el espíritu. Amén, hermano. Hace, verdad, hermano, cierto, que algo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que trabaja de una forma que dice esto es espiritual. Y esto es, verdad, hermano, cierto, tal vez carnal. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Eso tiene que producir la palabra de Dios en nuestras vidas para recibir la palabra de Dios. Y cuando nosotros no recibimos la palabra de esta forma, estamos simplemente recibiendo enseñanza o un consejo humano solamente. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice, esto refleja, dice que viene de la palabra de Dios. Dice, esto refleja confianza de que el Espíritu Santo usará su palabra en la vida de las personas. No está en el poder del predicador, no está en el poder de aquel que aconseja. Está en el poder de la palabra de Dios. Está el poder del Espíritu Santo de Dios, que dice que Él es el que convence, hermano. Por mucho que usted aconseje a alguien, ¿verdad, hermano? No le va a convencer, amén, si usted no entrega esa carga delante de Dios, amén, o no se somete a Dios, y el Espíritu Santo hará. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? ¿Usted cree que Moisés, hermano, iba a convencer a esos millones de personas? Quizás algunos, me imagino yo, que quizás ni siquiera los conoció. Toda esa multitud que salió del desierto. Pero él se paraba en un monte, a veces le hablaba, le exhortaba, y el poder de Dios, hermano, hablaba al pueblo de Israel. Porque uno a veces está predicando y uno no sabe quién Dios le está hablando. No crea que uno averigua para después hablar. El Espíritu Santo tiene que salir por la boca del hombre. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice, la Biblia está llena de exhortaciones. Por ejemplo, encontramos ahí en Filipenses 1:27. Se le exhortó a los filipenses, amén, 1:27. De esta manera, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Ahí le estaba exhortando que se comportaran, para que no sea que vaya a oír, dice, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Dios bendiga a la iglesia del Señor. El apóstol le hablaba a los filipenses y Dios está hablando a nuestras vidas. Dios está hablando a tiempo de nacer en esta noche. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? No sea que un día se aparezca Dios. No sea que un día nos hable a Dios, Dios mande un profeta o mande un predicador y nos diga, ¿están todos en un mismo espíritu? ¿Están realmente todos pensando igual? ¿Estaremos todos remando de la misma manera? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice, estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. No es para edificarnos nosotros mismos, hermano. Aunque tenemos que exhortarnos, sino que es por la fe del Evangelio que tiene que ser expandido a otras personas. Nosotros, hermanos, este es un centro de capacitación, amén, que tal vez hayamos trabajado algo, poco o mucho, el día de mañana, esto siempre lo he dicho, tiene que ser transmitido allá afuera. Yo no sé de qué manera Dios nos va a capacitar en punto de prédica, en alguna campaña, levantará predicadores el Señor. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero yo lo he puesto, ¿verdad, hermano? En la confianza de que Dios algún día va a tener que hacerlo si nosotros queremos cumplir la palabra del Señor. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Filipenses 2:3, capítulo 2, versículos 3 y 4. También nos exhorta aquí. Miren lo que nos habla el Señor. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Amén. Nada hagáis, dice, le está exhortando. No lo hagan, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Porque yo quiero ser el primero, yo quiero ser el segundo, por contienda, por figurar, por aparecer o por vanagloria. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores al mismo. Ese es el sentir de la iglesia. Eso es lo que está basado en la Escritura. ¿Cuántos lo creen así?
Filipenses 3:1. Gozaos en el Señor. Gracias, Señor Jesús. A los niñitos que se porten mal no le vamos a cantar más cumpleaños feliz. El Señor los bendiga. No, sí, es parte de la naturaleza. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no le es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces decía Pablo, para mí dice que debemos gozarnos, amén. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. O sea, ¿qué es lo que debiera suceder, amén? Dar gracias a Dios que Dios nos exhorta. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios. Yo le doy gracias a mi mamá que un día me dio, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Un buen tirón de oreja cuando, ¿verdad, hermano? Estaba tomando un rumbo. Dios bendiga a la iglesia del Señor, que no era conveniente para mi vida. Nosotros tenemos que dar gracias a Dios que a veces Dios nos pega un patillazo aquí. Amén. Nos pega un tirón de oreja. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Doy gracias tal vez a aquellos profesores que un día me hicieron poner las manos así, me dieron un reglazo en la mano por ser falta de respeto. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero a veces nosotros contamos la historia al revés y decía, en el colegio el profesor me tenía mala, mis compañeros me tenían mala, mis amigos me tenían mala. Dios bendiga a la iglesia del Señor. A veces decimos como que nadie nos quiere. ¿Y por qué a veces decimos tenemos una buena cantidad de amigos? Amén. Tenemos una buena cantidad de seguidores. Dios bendiga, hermano, nuestra vida. Mejor seamos seguidores de Cristo. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Amén. Entonces gozaos en el Señor. Y Pablo decía, a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Hermano, Pablo, hermano, estando encarcelado, él tenía sus propios problemas. Él por dicho, bueno, que los hermanos filipenses se la arreglen como quieran. Está pasando la prueba, por algo será, es débil. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Está, ¿verdad, hermano, cierto? Sufriendo consecuencias del pecado. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y él no, él corregía a tiempo y también después de tiempo. Que Dios nos dé también, ¿verdad, hermano, cierto? Ese amor que Dios ponía en aquellos siervos de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Una parte importante de la exhortación es retar. No se trata de ese retar de, aquí dice retar de, ¿cómo se llama? De desafiarlo, amén. Sino que es otra cosa, amén. Mira, aquí lo va a entender. Retar, dice. Al exhortar tratamos de motivar a otros hacia ciertas acciones o actitudes. Por ejemplo, ¿qué nos reta a hacer Mateos 28, 19 y 20? Estemos leyendo, amén. Son desafíos que Dios pone para nuestra vida, amén. No se trata de retar de llamarle la atención así de alguna forma a alguien. Dice así, ya vamos a estar terminando. Otra vez os digo que si 28, amén. (28, 19 y 20) Por tanto, y dice, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que nos manda a hacer el Señor, hermano. Una cosa que tenemos que dar gracias a nuestro Dios, amén, que Dios siempre tiene, ¿verdad, hermano? O ha tenido últimamente esa misericordia con nosotros, que siempre está trayendo almas necesitadas, almas nuevas, que podamos cumplir este mandamiento. Porque este es un mandamiento para la iglesia, que nosotros no solamente es un deber de pastor. Los que debieran salir a predicar, no es que yo me quiera quedar en la casa, son ustedes los que debieran salir a predicar. La iglesia debiera salir a predicar. Debiera capacitarse, amén, y dejar guiados por el pastor, amén, y salir a predicar y estar siempre en los puntos, testificando con su testimonio. Dios bendiga a la iglesia del Señor y cumplir lo que la Escritura aquí dice. Lo que vamos a hacer el 6 de enero, luego le digo cómo lo vamos a hacer, el 6 de enero del 2023. Ya tenemos fecha para los bautismos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Cuánto da la gloria a Dios por ello, hermano? Amén. Dios bendiga. Demos la gloria al Señor. Amén.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. ¿Verdad? 2024. Bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ese es el reto que Dios nos hace a nosotros, que nosotros tenemos que hacer discípulos. Por tanto, y dice, volvimos al mismo, ya leímos el 18, el 19 y 20, perdón. Enseñándoles que se guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Se da cuenta que el bautismo es algo para obediencia? Amén. Hay señoritas por aquí también que les voy a preguntar después si van a aceptar. No es un desafío, es una confirmación. Amén. Dos señoritas que estoy mirando en esta noche. Entonces, esa es una confirmación delante de la iglesia, amén, de que ya pertenecen al cuerpo de Cristo. Amén. Esa es una bendición muy grande, hermano, de poder ir a las aguas y bautizarse, amén, y vivir esa experiencia tan hermosa. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces dice que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Mire, estamos terminando y dice, escucha este pensamiento, amén. Dice, ¿qué espera de los demás? A veces esperamos muy poco. Medita en lo siguiente. Mire esto para ver si lo entiende. Trate a un hombre como es, o sea, como llegó. Él dice, y él no cambiará. Trátelo como puede ser o debería ser, y él se convertirá en lo que puede ser o debe ser. Amén. Tenemos que tratarlo nosotros, amén, hablándole de fe, hablándole de esperanza. Amén. Porque muchas veces nos cuentan tantas historias que vive la gente afuera, y es verdad que son historias tristes y todo, pero ahora llegan a ser una nueva criatura delante de la presencia de Dios. Amén. Ahora dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas ahora son hechas, hermano. Amén. Son hechas nuevas, hermano. Ya tiene que ser desligar todo lo que ha pasado. Toda el agua que pasó por debajo del puente, amén, se lo llevó la corriente, todo eso. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios bendiga nuestra vida. Mire, para terminar, dice, todos necesitamos consejos, amén, en cuanto a la exhortación. Todos necesitamos consejos y a veces exhortación. Hay que escuchar a otros y aprender de ellos. Un proverbio africano dice, se requiere de toda una aldea para criar a un niño. ¿Y cómo lo puede entender eso? Amén. Que el niño va a pasar de casa en casa. No, mire esto, ¿sabe lo que significa? Va a seguir leyendo. ¿Cuál es el punto principal? Dice este proverbio. ¿Qué implicaciones tiene para la iglesia hoy? Se requiere de mis hermanos en Cristo para que yo llegue a ser la persona que Dios quiera que sea. ¿Qué estaré exhortando? ¿Qué estaré hablando? Quizá en algún momento usted va a dar una palabra de exhortación para algún hermano. Y esperemos que sea la correcta para que se cumpla, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Ese pequeño grano de arena para que también algún día pueda tener crecimiento aquella persona. O sea, de toda una aldea se necesita para criar a un niño. Antes éramos, ¿verdad, hermano? Dice que cuando nosotros volvimos a ser una nueva criatura, empezamos como de niño de nuevo. Y tenemos que disponerlo en las manos del Señor. Y dice, el que da un buen consejo, edifica con una mano. Mire, ¿cuántos están escuchando? El que da buenos consejos y buen ejemplo, edifica con las dos manos. Dice también, pero el que da un buen consejo, pero mal ejemplo, edifica con una mano, mientras que con la otra lo derriba. ¿Qué habla eso? Habla del testimonio. Porque no podemos aconsejar si tampoco nosotros hacemos. Los fariseos dicen que ellos aconsejaban, hablaban, pero tampoco cumplían la palabra de Dios. Que Dios nos ayude, Dios nos guarde. Así que si queremos exhortar, ¿verdad, hermano? Nos acompañe nuestro ejemplo. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Póngase en pie en esta hora. Amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y nos guarde. Mire, le voy a hacer una pregunta, ¿ya? Para que como que todos estuvieran mal discipulados. Ustedes van a responder verdadero o falso. ¿Es mejor no dar consejo a otros? Piénselo bien antes de responder, amén. ¿Es mejor no dar consejo a otros para evitar problemas? ¿Verdadero o falso? Repito la pregunta. Mire,
Dios nos llama siempre a decir la verdad y a exhortar. Es mejor no dar consejo a otros para evitar problemas. Falso. Usted estuvo en el discipulado, hermano. Es falso, pues si Dios nos llama a nosotros, nos demos problemas, ¿no es cierto? Tenemos que aconsejar, tenemos que instruir, tenemos que hablar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Por eso Pablo en una dijo, me he hecho vuestro enemigo por decirlo la verdad. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Ya sé cómo le iba en el colegio, ¿ah? Si Dios dice, me está impulsando a exhortar a alguien, ¿debo hacerlo sin demora? ¿Verdadero? Verdadero. Sin demora, porque que nos hablaba la Escritura, decía, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Sin demora tenemos que exhortarle, amén. Dice la última, usando la Biblia, yo creo que todos van a saber, usando la Biblia garantiza que mis consejos son sabios, verdaderos, amén. Dios bendiga la palabra del Señor. Dios nos ayude y Dios nos guarde, amén. El exhortar, Dios pondrá esas palabras en nuestros labios, amén, para poder dar el consejo preciso en el momento preciso, amén. Oramos al Señor.